días. Buenos días. Ánimo. Con el nuevo horario, no cantó el gallo y se nos hizo tarde. Pero aquí estamos. Estamos iniciando la semana. Vamos bien. Eso es lo que puedo comentar. Está en marcha el gobierno, está bien la economía, estamos manteniendo equilibrios macroeconómicos, ya se está terminando de ajustar el mecanismo para que no aumente en términos reales el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. También hay buenas noticias en cuanto a la apreciación del peso o no depreciación de nuestra moneda. Está abajo la inflación, hay confianza en el consumidor. Y como lo mencionaba yo, hoy les van a dar información sobre este tema. Está bien la recaudación, los contribuyentes están cumpliendo con su deber de participar, no están viendo que son impuestos, sino contribuciones. Y saben que ahora lo que están aportando, lo que contribuyen, se usa bien y el dinero no va a parar a unas cuantas manos, no hay corrupción tolerada en el gobierno y esto creo yo que es un buen ambiente en general. Entonces, van bien las cosas, se están aplicando los programas de bienestar, se va avanzando, cada vez se dispersan más fondos para que lleguen los apoyos de manera directa a los beneficiarios. Eso es lo que puedo comentarles. Ayer estuvimos en la inauguración del Tianguis Turístico de México, que se llevó a cabo en Acapulco, muchos participantes, es una actividad económica importante, está creciendo el turismo, hay datos de que están entrando más divisas por turismo que en meses anteriores o en el mismo periodo del año pasado. Si se compara solo enero, ayer se habló de que hay un incremento del 5% en entrada de divisas en turismo. Vamos bien. Hoy voy a enviar el nombre de los consejeros de Pemex que van a ocupar vacantes. Va a proponerse al Senado a Edmundo Sánchez Aguilar, a Juan José Paullada y a José Eduardo Beltrán Hernández. Son las tres propuestas para consejeros de Pemex. Ya lo de la CRE ya se atendió, ya están en funciones, ya se reunieron, ya están trabajando. Quiere decir que ya hay mayoría en esa institución, en ese consejo,
Y lo mismo en el caso de Pemex, vamos a presentar el día de hoy estas propuestas al Senado de la República. Eso es en general y estoy a las órdenes de ustedes. Buenos días, señor presidente. Urbano Barrera, del diario Ovaciones. Quiero preguntarle, el fin de semana se despertó un tema muy polémico, el de las escoltas para el expresidente Felipe Calderón y para el expresidente Vicente Fox. La pregunta es, la primera, ¿por qué decidió usted esperar 2 meses para comentar lo de la solicitud del presidente Felipe Calderón para que le pusiera escolta, luego de que él teme por el trabajo que hizo en contra del crimen organizado? Mire, hay que actuar con transparencia. Siempre he dicho que esa es la regla de oro de la democracia, no ocultar las cosas, pero también hay que cuidar, no afectar la dignidad de las personas, de cualquier persona, no ofender y pasar la línea, la frontera de lo que ya tiene que ver con la dignidad. Entonces, cuando se presentan casos así, es de mal gusto darlo a conocer. Es ofensivo porque pues es una situación delicada, íntima. Decir, tengo preocupación porque me tocó en el desempeño de mi función enfrentar a la delincuencia organizada y me siento desprotegido. Entonces, salir a decir que se solicita protección por eso en ese momento y que se le va a dar protección o se ordena que se le proteja, pues es de mal gusto, es algo no adecuado en el momento. Pasa el tiempo, como se presenta una situación parecida con lo del expresidente Fox, pues me da ya la oportunidad de decir, también hay esta situación. Política es tiempo. No es lo mismo decir algo hoy que mañana, pasado. ¿Sí? Tiene una connotación distinta. Entonces, por eso lo reservé, se atendió y ahora lo mismo con lo del expresidente Fox. Nada más que quiero decir con toda claridad de que no se trata de lo mismo de antes, porque sí hay diferencias. Anteriormente se incluía en el presupuesto la partida para los expresidentes. Ya eso no existe. Los expresidentes, por un decreto, recibían un sueldo equivalente a lo que ganaba un secretario de Estado, pero además tenían asignado personal militar
y también administradores o personal de la administración pública llegaban a tener hasta 80 elementos. En total era un presupuesto de alrededor de 50 millones de pesos para cada expresidente, promedio. Entonces, ahora pues ya no hay la pensión, ya no hay todo ese personal administrativo. Estamos hablando de un grupo, de una guardia para protegerlos. Yo desearía que se protegiera así a todo el pueblo. Es más, por eso es la Guardia Nacional, para proteger a todo el pueblo, porque es mi responsabilidad que no le pase nada a los mexicanos, que cuidemos la vida, que cuidemos los bienes de todos los mexicanos. Es la responsabilidad del presidente, es la responsabilidad del representante del Estado, y por eso todos los días estamos garantizando que no haya robos, que no haya secuestros, que no haya homicidios. Ese es mi trabajo y soy responsable. En este caso es algo especial que yo creo que la gente comprende, genera polémica desde luego, pero tengo que tomar decisiones. También la política es optar entre inconvenientes. Pues son alrededor de 8 elementos del Ejército. Pues no tengo exactamente el dato, son en promedio 8 elementos. Pues va a costar menos del 10% de lo que costaba, sí, pero mucho menos. La segunda pregunta. Yo les informo exactamente en qué consiste lo de la Guardia. No ocultamos nada. Este es un asunto que ve directamente el secretario de la Defensa. La segunda pregunta, señor presidente. Se entiende que esta medida es temporal. ¿Cuánto tiempo estaría usted dispuesto a mantener esa seguridad? Y si no teme que otras personas que también se vieron inmersas en el combate a la delincuencia o en trabajos difíciles empiece a solicitarle escoltas. Si lo requieren y se necesita, lo tenemos que garantizar. O sea, cuando está en riesgo la vida, cuando está en riesgo la familia de algún servidor público o ex servidor público, o cualquier ciudadano. Aquí hay protección que se da a periodistas, que se da a quienes están amenazados de muerte, y es nuestra responsabilidad. Claro, hay que ver en qué circunstancias, cada caso, no puede ser una cosa general, porque tampoco tendríamos tantos elementos si se está creando la Guardia Nacional, porque no tenemos elementos suficientes para garantizar la seguridad pública y se van a convocar a nuevos elementos. Vamos a
contratar alrededor de 50,000 nuevos elementos para la Guardia Nacional, precisamente para tener más protección. Entonces, el tiempo que sea necesario, esa es mi respuesta, se va a tener esta protección mientras se requiera y ya pues es también a conciencia de cada quien que vayan buscando, si no es una situación muy riesgosa o va aminorando el riesgo, que se pueda autofinanciar la protección. Pero eso es un asunto de voluntades, cada quien tiene que decidir sobre esto. No puedo yo limitar la ayuda ni meterme a este tipo de cosas. Ojalá y todos hagamos conciencia de que tenemos que atender lo prioritario, no lo superfluo. Hay veces que las guardias, o así era antes, el político para sentirse importante se rodeaba de guardaespaldas, ¿no? Le encantaba la fantochería, estar rodeado de ayudantes para todo, o sea, era hasta vergonzoso, indigno de que un servidor público se iba a subir a un carro y llegaba alguien rápido a abrirle la puerta como si no pudiese abrirla a él. Y todavía asuntos más indignos de que el trabajador, el compañero chofer, adelante y él sentado atrás. Cosas ofensivas. ¿Sí? Eso no tiene nada que ver con un estilo de vida republicano. Eso tiene más que ver, con todo respeto, con las monarquías. Y México es una república. Todo eso tiene que irse quitando. Y no es fácil. A veces da hasta pena porque existe la mala costumbre y da pena decir, espérame, ¿sí? Yo voy a abrir la puerta, porque se ofende también, son costumbres. Entonces, tiene que ir cambiando todo eso. No hay riesgos para ciertos funcionarios, pero el hecho de que tengan guardaespaldas, achichincles, lambiscones, etcétera, etcétera, afanositos, todo eso tiene que desaparecer. Pero si usted los ha acusado de que se enriquecieron, que tienen dinero suficiente, ¿no sería mejor que ellos la pagaran? Pues eso sería cosa de verlo, pero no voy a meterme en ese asunto. Buenos días, presidente. Celsin Juárez, de Puntos Suspensivos. Este sábado el presidente Maduro pidió la mediación de varios presidentes, incluido usted, para el conflicto con Estados Unidos. ¿Se volverá a activar el mecanismo de Montevideo para calmar esta situación? ¿Usted está dispuesto a dialogar, a participar en este diálogo que pide el presidente Maduro? Nosotros hemos propuesto que las partes se sienten a dialogar, que eso es lo mejor. El buscar una salida
pacífica en el conflicto de Venezuela. Está en los criterios de política exterior de nuestro país la solución pacífica de las controversias. Y estamos dispuestos a ayudar a que se dé el diálogo. México tiene las puertas abiertas para que se busque una vía pacífica en la solución del conflicto de Venezuela, como siempre lo ha hecho México. Es parte de su tradición en política exterior, solo que se necesita del acuerdo de las partes. En este caso, tiene que haber también la aceptación de el grupo opositor. Las dos partes tienen que solicitarlo, pedirlo, y nosotros ayudamos. Hemos hablado de que hay en México muy buenos diplomáticos. Incluso se habló de la intermediación de diplomáticos como Bernardo Sepúlveda y otros. Y sería conveniente que se pensara que existe esta posibilidad de abrir un diálogo en México para buscar una salida pacífica al conflicto de Venezuela. Yo recuerdo que aquí en nuestro país se firmaron los acuerdos de paz de El Salvador y aquí han habido encuentros para buscar salidas negociadas, políticas, pacíficas, no violentas en conflictos. En eso participamos. Lo demás es apegarnos también a los principios constitucionales de no intervención y autodeterminación de los pueblos, pero sí ayudar en la posibilidad de resolver este conflicto por la vía pacífica. Gracias, presidente. Gracias, señor presidente. José Hernández de Escuanto y corresponsal de Impactovisión TV. Para preguntarle qué información tiene sobre el problema que hay en Matamoros. Según cifras de la Canacintra, hay una pérdida de 300 millones de dólares y 6.500 empleos ya se perdieron. Esto porque hay una abogada que se llama Susana Prieto, que fue al estado de Matamoros y les prometió a los trabajadores su proyecto 2032, que es 20% de aumento y un bono de 32,000 pesos. Y está cerrando empresas de forma ilegal para conseguir este bono. Lamentablemente la gente que trabaja y sobrevive de esto ya se está quejando porque es su única manera de sobrevivir. Se está desatando la violencia y este fin de semana entró la seguridad a tratar de salvar a algunas empresas. La gente me ha pedido que le solicite a usted que exhorte a la secretaria del Trabajo para que se acerque al estado de Matamoros y se resuelvan estos conflictos. Gracias. Bueno, la información que tengo es de que ya la semana pasada se normalizó prácticamente la situación en Matamoros. Es un problema que ya llevaba tiempo, cuando menos 3 meses, y pararon algunas empresas. Se fue conciliando, se fue negociando, se fueron resolviendo los problemas. Quedaba una empresa vinculada con
la Coca-Cola y al parecer se llegó a un acuerdo la semana pasada. Ese es el informe que yo tengo, que ya en Matamoros se está normalizando la situación laboral, cosa que celebro. Esto sucede porque se crearon condiciones nuevas, hubo un aumento de salario en el país como nunca, aumentó el salario mínimo en 16%, en la frontera el salario mínimo aumentó al doble y pues alentó el solicitar incrementos salariales a las empresas. Nosotros consideramos que es justo, necesario el aumento al salario, porque era insoportable ya la situación en cuanto a lo raquítico, lo limitado, lo insuficiente del salario, en particular del salario mínimo. Durante todo el periodo neoliberal perdió el salario alrededor del 70% de su poder de compra. Siempre recurro al mismo ejemplo porque es muy ilustrativo. Hace 30 años un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla y ahora, a pesar del aumento del 16%, alcanza para comprar 6 kilos de tortilla. Esto demuestra cómo el salario perdió poder de compra. Así fue la política neoliberal, de ese tamaño, de esa dimensión, fue el empobrecimiento de la gente. Entonces, con el cambio se logra que aumente el salario mínimo como no había sucedido en 36 años del periodo neoliberal. Un hecho histórico. Por eso hablo de cambio de régimen, no de cambio de gobierno. Por eso hablo de la etapa post-neoliberal. Y esto pues alentó, repito, a que muchos sindicatos y dirigentes plantearan aumentos salariales en las negociaciones de los contratos con las empresas. El llamado que hice y sigo haciendo es de que no se puede recuperar lo perdido de la noche a la mañana. Es un proceso ascendente, pero tiene que ser poco a poco, porque tenemos que cuidar a las empresas. No se puede exigir más de la capacidad económica de las empresas. Y aquí es donde interviene la conciliación, el que haya acuerdos, porque se necesitan los empleos, se necesita que haya trabajo y no se puede apostar a afectar a las empresas y afectar a la economía del país. Lo están entendiendo muy bien los trabajadores. No hemos tenido problemas mayores y han habido, como en el caso de Matamoros, pues estas inconformidades, pero afortunadamente vamos saliendo bien. Es parte de los ajustes, de los reacomodos que se están dando por los cambios que se están llevando a cabo
en el país. Entonces sí exhorto a los trabajadores, a sus representantes, que pues exijan mejores salarios, pero que al mismo tiempo también se valore de que es importante mantener a las empresas. Y vamos bastante bien, no hay conflictos, no hay inestabilidad en lo laboral, solo esto de Matamoros que ya se está arreglando, va hacia la normalidad y se está haciendo sin el uso de la fuerza, más convenciendo, persuadiendo que utilizando la fuerza. Por otra parte, me gustaría preguntarle, la semana pasada Isabel Miranda de Wallace entregó una carta solicitándole a usted algunas cosas. ¿Podría ampliarnos qué es lo que solicita? Si presupuesto para su fundación, reabrir el caso de su hijo o en este caso seguridad, como lo están haciendo los expresidentes. Gracias. Sí, vi una carta más que nada dirigida a lo que se hizo, lo que se manifestó aquí en una conferencia y se le va a atender a la señora. Gracias, presidente. Le voy a pedir a la secretaria de Gobernación que hable con ella, porque como hay polarización, que no vayan los que tienen una postura distinta, pues a pedir lo mismo, porque lo tendría yo que hacer, tendría yo también que recibirlos. Entonces, a Gobernación, donde ya no regañan. ¿Se acuerdan que les dije que don Fidel Velázquez decía que no iba a Gobernación porque ahí regañaban? Eso era antes. Ahí era para apretar. Yo iba a Gobernación como opositor y ahí sé que apretaban. Antes ya no. Ahora es para garantizar los derechos humanos. Ya cambió. Esa secretaría daba miedo. De esa secretaría salieron cosas muy cuestionables, lamentables, feas. Así era antes. Ya no es así. Buenos días, presidente. Andrea Cruz, de Político.mx. Tras el incidente que tuvo el expresidente Vicente Fox, ¿tuvo contacto directo con él? ¿Que hubo algún diálogo al respecto? Y en el mismo sentido, con el expresidente Felipe Calderón, ¿qué le dijo en la misiva que le envió? Bueno, mire, en el caso del presidente Calderón fue una carta y después de que la leí le di instrucciones al secretario de la Defensa para que se pusiera de acuerdo con el expresidente y así lo hizo. Ya me informó que se había llegado a un acuerdo. Lo del presidente Fox fue lo mismo, pero ahí no me envió ninguna carta, fue un mensaje en redes sociales, un Twitter, entonces que leí, donde hablaba de que habían intentado ingresar a su rancho y que corría riesgo él, su familia,
y que me responsabilizaba de lo que les sucediera. Entonces, casi al instante le hablé por teléfono al secretario de la Defensa, le instruí sobre lo mismo, que se actuara igual que como se había hecho con el expresidente Calderón, y ya di a conocer la atención en mi Twitter. Sí, pero no voy yo a polemizar sobre eso. También aclaro, ya lo dije, pero soy responsable de la seguridad de todos los mexicanos. Pero quiere decir que el expresidente Vicente Fox mintió en sus declaraciones. No, pero no me voy a meter a eso. O sea, no es ese el tema. Aquí se trata de atender una demanda, ¿sí?, que se me hace. Ayer, por ejemplo, un jovencito se acerca y además lo doy a conocer para pedir que se resuelva si existe el problema como él me lo plantea, porque hay veces que ayuda mucho el que se transparenten las cosas, que se sepan. Ayer un jovencito me dice: mi mamá está secuestrada desde hace 3 meses por un grupo y me están pidiendo a cambio que yo entregue un terreno para que liberen a mi mamá. Me lo dice llorando, que sabe quiénes son y que no se ha podido hacer nada. Yo no sé si sea un secuestro o tienen a la mamá retenida por un conflicto que se da con alguna frecuencia en los pueblos, pero hoy le voy a tratar el asunto al secretario de Marina, porque ya tienen ellos antecedentes, como se tiene en el gobierno de Guerrero, pero lo tengo que tratar. Más, cada vez que puedo atender un asunto que significa que la gente esté en peligro, que hay riesgo, lo hago de manera directa. No me voy a poner a averiguar si es cierto o no es cierto o en qué condiciones. Vamos a que no se afecte a nadie, que nadie sufra, que nadie pierda la vida. Eso es lo principal. Ya después vemos. Y también cada quien debe ser responsable de sus actos. Y hay que pensar en la conciencia. Si no se tiene la conciencia tranquila, no se puede ser feliz. Solo siendo buenos podemos ser felices. La mentira es reaccionaria y es del demonio. La verdad es revolucionaria y es cristiana. No ayuda en nada, no quita los pecados el ir a la iglesia los domingos y olvidar los mandamientos. Pero eso es que cada quien
lo resuelva. La verdad que no hay peor cosa que la hipocresía. Ya que andamos en esto, los sepulcros blanqueados, eso es lo peor que puede haber. Pero el cambio es que todos nos portemos bien, poner por delante la honestidad, no solo como forma de gobierno, sino como forma de vida. Ese es el cambio, esa es la 4T. Presidente, una segunda pregunta, por favor. ¿Qué nos puede decir sobre las declaraciones que hizo el Baster Gordillo sobre la reforma educativa que actualmente se discute en San Lázaro, sobre que es una reformita y que no es lo que esperaban los maestros? Pues está en su derecho de manifestarse. Yo quiero dejar de manifiesto de que se va a cancelar la mal llamada reforma educativa, se va a abrogar, y no quiero, así lo digo con toda claridad, que utilicen de excusa algunos dirigentes el que se queden pendientes para sacar provecho, para sacar raja, porque ahí andan viendo si incumplimos, se andan frotando las manos para que puedan decir, son iguales, es lo mismo, o para que tengan motivos y puedan seguir en sus actividades, que dicho sea de paso, son legítimas. El que sean dirigentes, todo el mundo tiene derecho a eso. Pero aquí vamos a aclarar todo. La instrucción que tiene el secretario de Educación es que no quede nada de la mal llamada reforma educativa. Primero, por justicia, porque fue indebido lo que hicieron. Aplicar una política ordenada desde el extranjero para desprestigiar al magisterio, que no tiene nada que ver con mejorar la calidad de la enseñanza. Primero eso, que fue algo impuesto que en vez de ayudar perjudicó. Por eso hay que cancelarla. Pero también hay que cancelarla para que no haya pretextos, que no haya excusas, porque ahora hasta los que aplaudieron la aprobación de la mal llamada reforma educativa están muy radicales, hasta los que solaparon todo este agravio al magisterio, ahora que estamos nosotros planteando que las cosas sean distintas, que se dignifique el noble oficio de los maestros, de las maestras, ahora están queriendo oponerse
y que no lleguemos a ningún acuerdo. Nosotros vamos a arreglar las cosas y también decir libertad sindical y democracia sindical. Ya hasta estoy reservando mi lugar en primera fila porque quiero ver las elecciones internas, quiero ver a los maestros votando por primera vez en urnas de manera libre y en secreto.